Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Nada más hacer un anuncio súper rápido que me pide aquí el staff que por temas de agenda de aquí del salón, pues al final no podemos hacer el tema de unas firmas o un meet and greet con la autora, pero quizás el día de mañana pueda haber otra oportunidad, ¿no? Pues ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. Pues mi nombre es Irving Valencia, pues ahora aquí las personas que estamos al frente presentaremos el libro Solo un poco aquí. Me permitiré presentar a las personas que se encuentran aquí conmigo. La primera es mi compañera Nancy Tejeda, que se encuentra de este lado, Aurora Alfaro, que se encuentra por acá, por el lado izquierdo, y Elizabeth Rivera, ¿no? Por último, pero no menos importante, presentar a María Ospina, ¿no?, que es la autora que el día de hoy nos engalana con su presencia y pues que vale la pena señalar que el día de mañana, para las personas que no sepan, recibirá el premio Sor Juana Inés de la Cruz al talento, a la gran labor de la escritura en nuestro idioma, el español, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Y pues nada, María, bienvenida a la FIL, bienvenida a Guadalajara. Gracias, gracias a todos por estar aquí, es un honor, es mi primera vez en la feria, así que estoy muy emocionada y emocionada de hablar con lectores y lectoras y de escuchar preguntas y de conversar, así que gracias por la presencia. Muy bien, pues muchas gracias. Les platico rápidamente lo que planteamos mis compañeras y yo hacer para que pueda ser un poquito dinámico y que todas las personas acá podamos interactuar con la autora. Vamos a generar una ronda de preguntas entre nosotros aquí al frente, empezando por mi compañera Aurora. Así que adelante, Aurora. Gracias, buenas tardes. María, hace un ratito tuvimos la oportunidad de platicar entre nosotros y yo te marcaba que algo que me llegó mucho de tu libro es ese sentimiento de abandono. Tu libro es una montaña rusa de sentimientos de principio a fin y el primer capítulo llegas con todo, pero de la mano nos vas llevando a adentrarnos en ese sentimiento de abandono hasta que llega un punto en el que nos estamos viendo llorar y sin darnos cuenta. Para poder tú transmitir ese sentimiento de abandono, ¿tuviste alguna experiencia personal que realmente fuera tan fuerte como para llevarnos a las lágrimas y conmovernos en 6, 7 páginas? Bueno, pues sí, efectivamente ese capítulo, para la gente que no ha leído el libro, es un capítulo sobre dos perras. Una es una perra que vive con un hombre que habita en la calle y otra es una perra que vive, digamos, en una familia burguesa y de alguna manera ambas terminan siendo voluntaria o involuntariamente abandonadas, ¿no? Entonces, ese capítulo investiga, la intención ahí es como examinar un poco lo que significa la presencia de ese cuerpo perruno, digamos, en el espacio público de la ciudad, y la pregunta de cómo los humanos se relacionan con el animal supuestamente doméstico que ya no es doméstico, o sea, que está fuera del espacio doméstico. Y hubo un detonante para ese libro, pues dos, digamos, que siempre fueron como un fabuloso texto de Cervantes que se llama El coloquio de los perros, en donde Cervantes pone a dos perros callejeros a hablar. De repente descubren que pueden hablar una noche y empiezan como a reflexionar sobre el mundo y las preguntas que hacen son maravillosas hasta que se les acaba la noche y entonces como apúrate que tenemos este tiempo para digamos, hablar en un lenguaje humano de qué significa este desastre en el que vivimos. Entonces, con Cervantes yo siempre estuve como inclinada de alguna forma y también por mi vida cotidiana a pensar en el perro de la calle y en su soberanía y en su resistencia y en su inteligencia y en cómo complicaba esta noción del animal doméstico y del animal de compañía y nos permitía como pensar en otras dimensiones. Entonces, eso por un lado.
siempre ha estado ahí, como que siempre he sido una gran observadora de los perros callejeros de Bogotá, y eso, quería escribir sobre eso, pero también con respecto al abandono, unos años antes de escribir este libro, me encontré a una perra que había sido abandonada en un parador de una carretera colombiana, y bueno, finalmente como que la adoptamos y vivió sus últimos años con nosotros, estaba muy herida, y se llamaba Mona, entonces es también un homenaje este libro a ella, o por lo menos algunos capítulos donde ella aparece, y eso me hizo pensar mucho también como en la, ¿cómo se diría eso? Como en los mecanismos de abandonar, de pedirles a los animales de compañía que nos acompañen y después abandonarlos, que pasa todo el tiempo también, ¿no? Como esa necesidad que tenemos de que solucionen nuestros propios abandonos y de que estén siempre ahí, pero también como lo que ocurre es que los sometemos a todo tipo como de, pues finalmente como de vejámenes y de abandonos, no siempre obviamente, pero en algunos casos. Entonces quería como investigar eso y por eso empiezo con ese viaje de estas perras en la calle y qué pasa con ellas, digamos. Ese viaje se retoma al final y cierra el libro, y hablo mucho de esa relación y de esa amistad, digamos, entre esas perras que se encuentran después de ese evento del abandono, que es un tema que me interesa también, que es cómo te reconstituyes después de eso, finalmente, ¿no? Muchas gracias, María. Bueno, de mi parte, preguntarte algo un poquito más específico del capítulo 2, para mí fue uno de los que más me gustó. Sin mencionar spoilers ni nada para las personas que no han leído el libro, mencionas un personaje, ¿no? Este personaje en el capítulo recorre de un punto A a un punto B, ¿no? Para no decir exactamente qué, pero en ese transcurrir del punto A al punto B está pues plasmado o está rodeado de muchas historias, ¿no? Que va dejando en todo este recorrido. Entonces preguntarte si este personaje puede formarse o más bien representa para ti a alguien real, alguien que conozcas, a ti misma, o qué representa, o es alguien completamente ficticio que nació de tu cabeza, o qué podría representar este personaje. Bueno, creo que no es un spoiler decir que en ese proceso de emigrar esa ave, pues me interesaba como pensar en esa ave como testigo, de alguna manera en otorgarle como la soberanía de testigo, digamos, de una cantidad, un mundo pues transformado por los humanos, pero finalmente también siempre me ha interesado, y esto es como un interés como muy personal desde la infancia, la pregunta de cómo los humanos nos conmovemos con ese mundo más que humano, o sea, cómo nos conmueve ese mundo y qué hacemos con esa conmoción, cómo la tramitamos, o sea, cómo lidiamos con ella. Entonces, ahí había pues esa como pregunta muy personal o ese interés de explorar en qué consiste estar en un mundo interespecies y pensar en el sufrimiento animal y considerar aquellos animales más que humanos como personas no humanas centrales para la vida cotidiana. Eso pues es algo con lo que yo crecí, en parte por mi vida en el campo, en Colombia, pero es algo que pues de alguna manera se plasma allí. Pero a ver, ahí hay muchos personajes en ese viaje hemisférico, pero sí hay un detonante ahí en ese capítulo que es un encuentro que yo misma tuve. Este no es un libro autobiográfico, pero evidentemente siempre que escribimos ficción estamos pues como plasmando cosas muy personales allí. Yo me encontré con un ave como en el 2007 en Bogotá. Yo también estaba de paso de otra manera, obviamente muy distinta a la del ave, porque yo vivo en Estados Unidos y voy y vengo entre Colombia y Estados Unidos, y era una tangra escarlata, especie que yo no conocía, y me conmovió, y dije, aquí tiene que haber algo, yo tengo que escribir algo. Escribí un libro para niños que nadie quiso publicar, que estuvo bien, porque y que igual lo puedo publicar después, pero estuvo bien porque me hizo pensar también en que si ya estaba como trabajando el tema de estas perras y sus viajes y su movimiento por el espacio y su de alguna manera movilidad,
el AVE me permitía pensar en otro tipo de movimiento voluntario, ¿no? Que es el movimiento de las aves migratorias, y en cómo de alguna manera ese movimiento burla todas las tecnologías de rastreo también, y en cómo ese movimiento es, de nuevo, para mí es como el más valiente y del que tenemos que estar hablando. Entonces, esa ave inició, digamos, este proceso, y yo, después de escribir el cuento infantil, dije, ¿por qué la literatura adulta no puede ocuparse de estos temas? Yo tenía un niño pequeño y yo leía una cantidad de cuentos para niños donde el mundo interespecies es central. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿de qué manera? ¿En qué momento pasa que pasamos como al territorio de la literatura adulta? No estoy diciendo que yo sea la única que escribe sobre esto, evidentemente no, hay una tradición larguísima y hermosa, pero sí, pues sí, por lo menos la novela en general está obsesionada con la psicología humana, esa es como su obsesión. Y yo dije, bueno, ensayemos a descentrar lo humano y a ver, si con sus paradojas y sus imposibilidades también, sus límites, pero a ver si podemos de alguna forma pensar desde la ficción en esos testigos más que humanos y en esa relación entre el humano que se conmueve y en este caso el ave que atestigua al humano conmovido. Entonces era un poco eso. Muchas gracias, muy clara tu respuesta. Te decía hace rato aquí atrásito que las historias que va dejando esta ave van marcándote conforme vas leyendo el libro en función de las vivencias, ¿no?, que has pasado. Y entonces lo platicas muy bien, ¿no?, que esta correlación que hacen, ¿no? Ahora me gustaría que Nancy nos pudiera platicar un poquito de sus vivencias, de lo que pasó y preguntarte. Muy bien. Hola, bienvenida de nuevo. A mí en lo personal, o sea, todo el libro generalmente me gustó muchísimo, pero hay un capítulo donde hablas de los cucarrones, que aquí en México, Guadalajara, se dicen mayates. Pero nos compartes dentro de la historia y de la vida de ese cucarrón, que mencionas que es muy poca también, y sí lo hemos visto, hablas de una niña en específico. Sí. Dice, mencionas que se divierte de chiquita jugando, incluso hasta los quiere proteger, pero la siguen viendo la sociedad, sus amiguitos, los niños chiquitos, como como la niña bicho raro, o la niña bicho le dicen. Y hay una parte que en lo personal me gustaría leer, que es un pequeño fragmento, que dice, pero luego creció y dejó de rodar por los pastos porque tenía tareas y llamadas telefónicas, y después clases en la universidad y buses lentos entre el tráfico para cruzar la ciudad, y tardes aburridoras en café soportando la verborrea de algunos hombres que siempre insistían en enseñarle cosas que no le interesaban o que ya sabía. Y los cucarrones se habían desvanecido de sus días sin que ella lo notara. Después, en ese mismo lapso mencionas, se hace ya unas preguntas de qué había cambiado en ella y cómo es que había dejado de evocarlos. ¿Era justo haberlos abandonado? Esta parte en lo personal me atrapó mucho y me hizo sentir muy personal, de no nada más no en mí, sino cuántas personas y niños que fuimos nosotros crecimos con un sueño y durante nuestro crecimiento se fue apagando como una velita que se va acabando. Y a través de esto yo pensé, ¿qué sueño en mí se apagó de chiquita? Y no solamente el sueño, sino qué cosas hacía yo, porque me recuerda mucho cuando era yo más pequeña que me gustaba ir a agarrar los saltamontes o los chapulines y meterlos en una bolsita y verlos ahí. Y ahora de grande los ves y como de, ¡ay! Como que te da como ansias agarrarlos de nuevo. Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿tenías una intención de recordarnos a nosotros, si teníamos los lectores, recordarnos algún sueño que perdimos o en darnos a que nosotros recordemos que no nada más somos nosotros los que vivimos, sino hay más personas o más insectos, en este caso, alrededor de nosotros? Sí, gracias por leer ese fragmento y por esa pregunta.
A ver, yo no escribo, pues o por lo menos este libro no lo escribí como con una intención específica de que los lectores hicieran algo, hicieran A o B o C. Por lo menos no de una manera como tan premeditada. Mi interés era como abrir una serie de preguntas y que esas preguntas, por ejemplo en tu caso, como tú lo cuentas, permitieran a un lector o una lectora irse hacia otras. Finalmente este es un capítulo sobre un escarabajo y sobre una niña que está obsesionada con ese escarabajo, deja de jugar con los escarabajos y en su adultez se encuentra uno, porque el escarabajo termina en una lechuga que ella se lleva del campo a su casa en la ciudad, y es otro viaje como obligado, digamos, del insecto, y entra en una especie de crisis existencial con respecto a qué hacer con esta migración forzada del insecto, digamos. Que eso te permita a ti pensar en tu propio nivel personal, en los sueños que tuviste de niñas, de niña, que quizás tuvieron que ver con saltamontes o con otros animales más que humanos, pero quizás no, es hermoso. Pero yo no planeo eso, ese es el lugar al que el lector o la lectora lleva, digamos, el texto, ¿verdad? Pero sí, me gustaría anotar un poco con referencia a tu pregunta final, que una de las grandes preguntas o de las grandes inquietudes de este libro era precisamente eso, como la pregunta de qué pasa entonces, otra vez, con nuestra conmoción con respecto a esos seres que viven alrededor nuestro, pero también cómo nos alienamos de un mundo interespecies súper complejo y enredado, de unas comunidades que, como nos recuerdan, por ejemplo, el pensamiento indígena de las Américas, unas comunidades que trascienden lo humano y que son más complejas y que incluyen a seres más que humanos. ¿Cómo nos alienamos de eso? ¿De cuáles son esos dispositivos que nos alienan de eso? ¿Y cómo retornamos a un reconocimiento de que para hablar de política, para hablar de relaciones de afecto, para hablar del juego, para hablar de la ética, para hablar de la vida social en general, tenemos que tener un enfoque multiespecies? O sea, tenemos como que entender que el mundo es más complejo, que esta especie de fantasía antropocéntrica en la que muchas sociedades están metidas hoy en día, y que de muchas maneras fuerza a los niños a dejar esa fascinación, ese interés por esos mundos más que humanos, por la escolarización, por muchas otras razones, por la manera en que hoy en día los niños en las ciudades no tienen acceso al bosque, por ejemplo, o al río, en fin. Entonces sí, había un interés por inquietar un poco a los lectores en ese sentido, como bueno, en tu vida adulta y en tus lecturas adultas, ¿dónde y cómo consideras una sociedad más compleja? Que es la que tenemos que considerar, es como, para mí esa es nuestra responsabilidad, finalmente. Entonces, por ahí va. Gracias. Muchas gracias, María. Por último, para finalizar esta primera ronda, me gustaría que mi compañera Elizabeth nos compartiera su pregunta. ¿Quieres este? Déjame ver. Ya. Muchas gracias. Siempre tengo problemas con los micrófonos, no sé por qué. Bueno, hay una serie de relatos, de lecturas, ¿no? Ahorita en lo que hemos escuchado, de las experiencias lectoras que cada uno hemos tenido, cómo conectamos con esos momentos, y por eso de las preguntas, ¿no? Y cómo conectó la autora, qué sintió, qué pasó para que escribiera eso y ahora me hiciera llorar a mí, ¿no? Pero ahorita lo que platicábamos, y algo que también ya habíamos platicado previamente entre nosotros, que yo les decía, para mí este libro es muy valioso porque, si bien, como has dicho ya, María, escribir de animales es una tradición ya antigua en la literatura, pero generalmente se aborda desde la fábula. Y creo que todos conocemos alguna fábula donde hay animales, ¿no? Y donde los animales son como antropoformizados de alguna forma, reciben algo humano y exhiben algo humano en ellos para que el humano pueda reflexionar sobre también asuntos humanos, ¿no? Pero finalmente es el humano aquí, se usa al animal como metáfora,
y es valioso y es un buen género, ¿no? Pero a mí este libro me transmitió algo más que simplemente proyecciones de lo humano. Yo empecé a notar que el narrador, aparte de que es un narrador en presente y todo el tiempo está en el ahora, en este momento, ¿no? Hablándote de las experiencias de esta serie de animales, constantemente hay uso de palabras como quizás Mona siente esto, quizás el pequeño puercoespín del que también se nos narra, ¿no? Quizás se da la vuelta y esto y percibe esto, ¿no? Entonces el narrador claramente no es un animal porque no sabe lo que sienten estos animales, pero trata de averiguar si eso es, ¿no? Entonces quizás. Sí. Y hay incluso frases muy llegadoras que dicen, pero nunca lo sabremos, porque no somos animales, ¿no? Entonces, para mí empezó a transmitir una sensación de, sí es muy importante esa conexión y esa empatía, en la que para mí la palabra empatía es como empate de sentimientos, ¿no? Lo que siente el animal, lo que siento yo, y empatarlo, no decir, pues porque yo soy humano, entonces es más importante que lo que siente el animal. Pero empecé a ver que esa es la idea de hablar que viven ellos, que experimentan ellos. La experiencia de la tángara en lo personal fue muy intensa para mí porque yo no tenía idea. O sea, todos sabemos de las aves que migran, todos sabemos de antemano esto, ¿no? Pero nunca lo había percibido de una forma en la que un ave se enfrenta a un rascacielos que no había estado ahí quizás el año pasado y ahora está ahí y no le deja ver el camino. Y literalmente, o sea, este tema de que las aves te las encuentras en el suelo ya muertas y uno piensa, pues es la sed y demás, que sí puede ser, pero yo nunca me imaginé, es que están cansadas de volar porque no encuentran el curso. Entonces, hay una correlación inmediata con el tema de los muros en la migración, donde políticas, gobiernos ponen muros para que otros no puedan pasar. Y todos nos conmovemos por esto, pero es como, ¿y a las aves quién las ve? O sea, ¿quién ve los muros que les hemos puesto a ellas? Y en específico, este relato a lo mejor me puedo centrar en porque la perspectiva que van teniendo diferentes personas sobre esta ave, para mí fue como, esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Para un investigador era un objeto de estudio que va a ir rastreando. Para un hombre en el Bronx, en el barrio del Bronx, es una serie de cuerpos muertos que lleva con su hijita y les hacen un entierro. Para otra persona que después comentas, que ya dices es algo muy personal, es un ave que llega al balcón y hay una serie de pensamientos e introspectivas de qué significa que haya caído en mi balcón esta tángara. Entonces me pone a pensar, ¿qué vemos nosotros en los animales? O sea, ¿solo es una ave muerta que se quedó ahí o qué hay? ¿Qué historias hay, no? Entonces, no es, en mi opinión, no es solo una proyección, porque sin duda empatar mis vivencias con un animal es muy importante, pero también es como recuperar sus vivencias. Y yo en lo personal, ver esto en literatura no lo veo mucho. Como tú dices, en literatura infantil, pues sí, pero es como lo infantil, tristemente tendemos a pensar es inferior y por ende, si habla de animales en lo infantil, pues es inferior. Entonces, rescatarlo hacia un mundo adulto, donde otra vez es como que los seres humanos conectemos con la idea de que no somos superiores, no estamos en una pirámide nosotros y después las otras especies, sino estamos rodeados, o sea, somos parte todos del mismo círculo y afectamos a los otros, humanos o no humanos, ¿no? Para mí es un libro muy especial. La última, bueno, no quiero decir porque es como spoiler, ¿no? Pero hay una parte donde prácticamente el capítulo son transcripción onomatopéyica de varios sonidos, vamos, o sea, los sonidos, el tri, tri, tri del pajarito, el guau, guau, guau del perrito, de pronto hay también diálogos ahí humanos, ¿no? Y para mí esa parte fue como decir, ok, ya entendí, este libro es como si al narrador le hubieran dado un toque mágico, también una noche que me comentaste lo de Cervantes,
y le hubieran permitido traducir a nuestro lenguaje a estos animales. Ya. Pero finalmente sus sonidos siguen siendo el tri, 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 el wow, wow, wow. Pero nosotros como humanos hemos perdido la capacidad de entender esos lenguajes y al final alguien nos los está traduciendo, ¿no? Es súper chiquito si ven el libro, o sea, se lo leen, van a llorar, eso sí, pero se lo van a leer en un ratito, en una semana, probablemente, si lo leen con calma. Yo recomendaría leerlo con calma para absorberlo, ¿no? Pero no van a terminar igual, les va a dejar algo, entonces les va a traducir cosas que a lo mejor escuchan, pero porque ya estamos muy inmersos en nuestro mundo, en nuestro propio lenguaje, ya no somos capaces de traducir, ¿no? Y yo te decía, para mí es muy especial el tema de los animales. Pienso sin duda alguna que necesitamos urgentemente despertar nuestros oídos al idioma de ellos y entender el efecto que tenemos en ellos y el efecto tan valioso que tendrían en nosotros Claro. si los escucháramos más. Exacto. Ojalá que pueda propiciar una curiosidad de decir, a ver, ¿no? ¿Qué es? Y mi recomendación es como, no es una fábula, es entender qué está pasando aquí, ¿no? Y la historia de este puercoespín, ya con esto termino, pensar en que los que están a cargo de cuidar a los animales y protegerlos han visto o han transformado a los animales en un mero objeto de estudio que parece como que no siente nada o que es como la botella y yo la voy a estudiar y pues ver, ¿no? Y no siente nada. Eso también es algo que dije, no es común ver que alguien esté exponiendo que los que tendrían la oportunidad de decirnos, este animal siente, han transformado a los animales tristemente en un objeto de estudio y también ya es necesario quitarnos esas ideas o como esas perspectivas cosificantes, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué María Ospina quiso escribir de animales? Si parece un tema tan poco importante socialmente hablando, ¿por qué para ti sí lo fue? ¿Qué Bueno, significa para claro, ti? porque es un tema que en las discusiones públicas es muy marginal, pero para mí es como el gran tema de la historia. O sea, nosotros no podemos pensar en la historia, pienso yo, sin pensar en lo que le pedimos a los animales más que humanos y lo que ellos nos piden a nosotros, con las asimetrías de esos pedidos, obviamente. O sea, es un terreno muy asimétrico, claramente, pero sí, o sea, esta es una obsesión desde mi infancia, de cómo, incluso cuando yo estoy en un espacio como esto, yo pienso en qué insectos habrá acá o no habrá acá, o sea, es la pregunta de la hospitalidad, que es la pregunta de a quién desplazamos cuando generamos un espacio solo humano, o sea, que desplazamos, y qué otros seres resisten a ese desplazamiento. Para mí es una pregunta política como fundamental. Siempre la he pensado así, entonces, bueno, claro, mi dilema era cómo abordar al animal en el espacio de la ficción, al animal más que humano, no como metáfora, no como ser mitológico, no como alegoría o no como cuerpo en función de los problemas psicológicos humanos, que es como en muchos casos ha aparecido el animal más que humano en la literatura, no en todos los casos, evidentemente hay grandes escritores, en particular latinoamericanos, y escritoras que han logrado cosas mucho más complejas, y bueno, y de otras tradiciones, claramente. Pero mi pregunta era, ¿cómo abordar entonces esta imbricación, este mundo interespecies en el que pedimos unas cosas de los animales más que humanos y ellos nos piden otras, en las que somos testigos de ellos y ellos son testigos nuestros, sin antropomorfizar, es decir, sin proyectar unas emociones y unas comprensiones humanas del mundo que un animal más humano excede? Es decir, un ave migratoria tiene una noción de los campos electromagnéticos y del movimiento del sol que nos rebasa, y que siempre nos rebasará, con nuestras máquinas y todo lo que nos inventemos, siempre nos rebasará. Y para mí ahí hay ahí en otras dimensiones de la vida, digamos, no humana, hay unos modos de percibir el mundo y de entenderlo que son muy complejos y que aluden a otra racionalidad o a otras formas de pensamiento, digamos,
que no podemos tener la fantasía antropocéntrica de conocer del todo. Creo que la ciencia ha querido tener esa fantasía dividiendo, haciendo una división, la ciencia occidental, una división, y eso ha cambiado en los últimos años con el interés en nuevas formas, en el comportamiento animal, con toda la investigación que se ha hecho sobre las aves y su llamada inteligencia, o lo que se quiera, como se quiera llamar en ese discurso. Pero bueno, el caso es que mi dilema o mi problema, y para eso la ficción es fabulosa, porque la ficción te permite al final trabajar con la paradoja, sin tener que resolverla con demasiada claridad, pero la paradoja ahí era cómo tengo una narradora humana que pide una especie de aventón para irse en este viaje, y ahí esa es la ficción, ese es el poder de la ficción, que ella no podría volar si fuera, digamos, una novela o un texto basado en una especie de realismo puro, pues no habría esa posibilidad de acompañar a un ave a cruzar el Golfo de México por un día entero, ¿no? En el vuelo. Pero al mismo tiempo respeta lo que yo llamo como la soberanía del animal más que humano, o su personalidad más que humana, a través de una curiosidad especulativa, puramente, como de qué será lo que siento. O sea, ¿qué pasa cuando un ave que por 5 años de su vida ha vuelto al mismo bosque en Colombia y llega y su bosque ya no está? ¿Qué pasa? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Para mí esa es una pregunta como súper urgente y política, ¿verdad? Entonces, digamos que esa era como, y quizás ahí está como también el sufrimiento del libro, la manera en que conmueve a los lectores, porque son preguntas muy urgentes que tienen que ver con nuestra responsabilidad que tenemos en transformar el mundo, pero que a mí me parecía importante como abordar, pero sin, de nuevo, simplificar al ser más que humano, que tiene otras ontologías de espacio y tiempo, otros modos de oír, otros modos de ver radicalmente diferentes a los nuestros, y tenemos que respetar esa diferencia de algún modo en vez de simplificarla. Para mí, la empatía no es ponerse en los zapatos del otro y hablar por el otro. La empatía da cuenta de esa distancia, precisamente. La reconoce, o sea, se hace preguntas sobre esa distancia entre yo y esa otra persona, o ese otro ser, digamos, o esa persona más que humana. Entonces, un poco fue por ahí, como que traté de que esta narradora no tuviera todas las certezas, hiciera preguntas. Es un libro lleno de preguntas, finalmente, pero no por eso deja ella, como narradora, de acompañar a estos seres en sus viajes obligados o voluntarios por el mundo, y reflexionar sobre la vida humana a partir de ahí. ¿Qué pasa? Como tú hablabas de las migraciones, cómo el viaje migratorio de un ave, 10 años de Estados Unidos a Colombia, de Colombia a Estados Unidos o a México llegan muchas aves migratorias, millones de hecho, cómo ese viaje nos permite desnaturalizar y cuestionar la migración humana y las fronteras humanas, y como la violencia, digamos, de los estados, que los estados imponen sobre los cuerpos humanos migrantes. Para mí ese como cambio, esa como mirada desde otros parámetros, de nuevo, como el ave como testigo, me permitía también ocuparme de temas del mundo que de nuevo son no solo tienen que ver con la vida de un ave, sino que tienen que ver con vidas humanas. Entonces, por eso es que ese viaje hemisférico me sirvió para explorar todo tipo de temas, pero bueno, no es el único viaje. Hay viajes más pequeños, como el de ese escarabajo que viaja de 3 horas en un coche entre una lechuga, entre una selga de un lugar del campo colombiano a Bogotá, por ejemplo, que es un viaje más corto, quizás menos épico, pero también, a mi modo de ver, digno de una investigación como política y ética. Para él fue épico. Claro, para el escarabajo fue épico. Claro, que para mí esa es la épica, finalmente. No que esté interesada en ese género, pero la épica no es Ulises cruzando el mar, la épica es el ave cruzando el hemisferio, para mí, en este punto. Tenemos que reconfigurar eso. Pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, Eli, por también poner el tema aquí en la mesa. Creo que lo platicábamos en reuniones previas, ¿no? Que es algo o un común denominador que identificamos las 4 personas aquí a la hora de leer el libro, ¿no? Y también agradecerte, María, por plasmarnos eso, ¿no? El hecho de tener que ser más empáticos, ¿no? Tenemos todavía 5 minutitos por si Nancy o Aurora le gustaría preguntar alguna última pregunta. Hablábamos hace rato sobre el tema de la adaptación. Hay un capítulo en especial, que es el del puercoespín,
que habla sobre esta adaptación directa e indirectamente, directa de él, indirecta de todo su entorno. ¿Tú cómo has tenido que adaptarte en tu escritura, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, para estar donde estás ahorita? Para ser la ganadora del premio Sor Juana. No sé cómo contestarte esa pregunta. O sea, como todos los días y segundo por segundo, creería yo. Pero, a ver, déjame pensar, ¿cómo te...? Pues, a ver, no sé si esta es una manera un poco indirecta de tratar de contestarte esto, pero cuando hablas de la palabra adaptación, pienso un poco como en un nomadismo, digamos, que yo he vivido a lo largo de mi vida. No en mi infancia, yo crecí en Colombia, pero crecí caminando mucho por el bosque con una abuela que era caminanta y como muy obsesiva de como explorar los caminos rurales. Y eso fue movimiento desde siempre, pero finalmente después me mudé a Estados Unidos, estudié, trabajé, estudié más, me volví profesora universitaria y tuve de alguna forma que adaptarme como a otro mundo y a otros climas, o sea, y a esos inviernos que los odio todavía y a otra lengua también, ¿no? Escribir desde como localizarme como entre dos lenguas también y demás. Entonces, pues no sé, yo siento que, o sea, cuando mencionas la palabra adaptación pienso en que el viaje y el cambio de morada y el cambio de lugar y el retorno a Colombia que siempre hago, porque para mí es una peregrinación como vital que necesito para existir, es como retornar sobre todo como al bosque andino y a la montaña. Para mí es ese ir y venir, digamos, ese vaivén, pues está lleno de negociaciones diarias y cotidianas de muchos tipos. Y de alguna forma este libro, que es sobre migraciones y movimientos animales, pues es también un modo de tratar de entender como mi propia migración o mi propio ir y venir, o como esa ambigüedad que yo he planteado en mi vida y que es muy privilegiada finalmente de poder ir y venir de un sitio para otro, porque soy consciente de que mucha gente, en particular en Estados Unidos, no puede hacer eso cuando migra, ¿no? Está básicamente como encarcelada en esos bordes geográficos. Entonces, pues nada, esa ha sido, sí, o sea, también la adaptación de escribir como cosas académicas, porque por ahí me formé a escribir ficción, que es también otro cambio, es despojarse de unos lenguajes o ponerlos a un lado también. Ese ha sido otro proceso. No sé, siento que hace parte como de esa errancia de alguna manera, la errancia siempre está llena de errores también y de ensayos, digamos. Entonces, creo que es una manera muy general de responderte. Muchísimas gracias, María. Créeme que tenemos muchas preguntas, ¿no? que nos quedamos aquí con la incertidumbre, ¿no? de poder plasmarte o preguntarte, pero pues desgraciadamente ya no tenemos tanto tiempo, ¿no? Ahorita pasaremos aquí al frente a ver si alguna persona tiene alguna otra pregunta. Levante la mano y con todo gusto el personal de staff se acerca hacia ustedes. Por acá de este lado creo que hay una pregunta. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Hablando acerca de literatura de animales, tenía una pregunta en específico. ¿Qué recursos estilísticos utilizó o trató de utilizar para humanizar a los animales sin la necesidad como de pretender, como usted dijo, humanizarlos? O sea, como tratar de meterse en su cabeza o adherirles emociones que fueran humanas. ¿Qué recursos estilísticos empleó? Sí, bueno, yo creo que vuelvo un poco al comentario anterior que hice con respecto a una especie de gramática o de estructura que sostiene, o de repetición que sostiene este libro, que es el quizás, el tal vez, la pregunta, el acto de preguntar, que se hace constantemente la narradora sobre los viajes de los animales no humanos, pero que no se hace con respecto a los humanos. Entonces hay como una posibilidad de conocer la psicología humana. Hay una omnisciencia, digamos, por decirlo de alguna manera. Esa narradora puede hablar de sus deseos, de los deseos y demás de las personas que se topan con estos animales más que humanos, pero cuando está acompañando al animal
no puede como llegar allí. Y eso pues sí fue, digamos, un trabajo muy consciente y muy difícil porque yo no quería que sonara ni repetitivo ni como una muletilla, o sea, había que hacerlo de manera sutil, que funcionara no como una cosa como que atosigara al texto, como que no sé. Entonces por ahí yo creo que esa es de manera más consciente la forma en que traté de abordar esta personalidad más que humana, que yo no llamaría esta humanización, porque trato de no hacer eso, de no antropomorfizar precisamente. Y bueno, no sé, como también una exploración como poética, porque la pregunta que yo tenía era cómo, y esa es una larga tradición en América Latina, la tradición como de escribir la llamada naturaleza, de cómo hacer para exaltar el bosque, por ejemplo, ¿verdad? También hacerle un requiem al bosque. A través del lenguaje, y cómo hacer para exaltar el movimiento y la resistencia de esos animales de una manera que se saliera no sé, de un discurso más científico, de un discurso que yo leí mucha ciencia para escribir este libro también, o sea, y leí mucho también sobre tecnologías visuales de rastreo de animales y sobre radares y demás, porque me interesaba mucho pensar precisamente en de qué manera como la ficción o el lenguaje literario te da otras posibilidades como líricas o poéticas de celebrar un mundo interespecies y de notar como su heroísmo en nuestras épocas. Entonces, no sé, tal vez ahí traté deliberadamente de trabajar un lenguaje poético que en mi libro anterior no había hecho del todo, y siento que este es como un libro más poético que de alguna manera me dio el espacio para hacer un trabajo como muy detenido con el lenguaje. Entonces, eso, y estilísticamente también me interesó meter otros modos, o sea, meter por ejemplo formularios que se usan para adoptar perros, formularios que se usan cuando la gente va y retorna un animal silvestre a los centros de rehabilitación de fauna silvestre, por ejemplo. O sea, cómo se narra el animal desde ahí también. Entonces, ese también fue, yo creo, una manera de poner sobre la mesa diferentes modos de usar la letra para narrar ese mundo más que humano, y por eso ese último capítulo, que son ruidos, que es también la pregunta de cómo traducimos el sonido, porque la literatura al final también se queda corta en traducir la visión del ave, los colores que ve el ave, yo no los veo, o sea, ese ultravioleta nunca lo veré, entonces cómo lo describo, o incluso el sonido y ese lenguaje, que a algunos puede parecerle banal o puede parecerle no lenguaje, pero que para mí es un lenguaje, el lenguaje de esos animales que pueblan el mundo, cómo lo traducimos. Entonces también ahí hay como una experimentación también con la cuestión de la palabra y de la traducción o del sonido y de los límites, de los límites finalmente de la ficción o de las letras humanas para narrar este mundo, pero eso no quiere decir que no valga la pena abordarlo, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo de otra pregunta? ¿O estamos ya sobre el límite? Sí, adelante. Hola María, mucho gusto. No he tenido el placer de leer solo un poco aquí, pero recientemente leí Azares del Cuerpo, y algo que, escuchando ahorita la plática, algo que recordé es que en ese libro también noté que abordas mucho también el tema del abandono y de la renuncia, y en varios de los cuentos aparecen estos personajes también. Tal vez no son el punto central, pero aparecen perritos. Y recuerdo mucho esta parte en el primer cuento, que es Policarpa, creo que se llama, en donde es este personaje Marcela, que está escribiendo como un relato y constantemente va a la editorial para revisar. Y hay una parte en donde Marcela habla de una perrita, que creo que fue parte de su niñez, no sé, y me llamó mucho la atención porque visualmente se ve en el texto como al momento de editar, este personaje de la editora va tachando las partes que no considera para publicables. Toda esa parte de la perrita está tachada, absolutamente toda.
Wow, gracias por esa lectura y por esa conexión, porque de alguna manera en mi libro anterior, que era sobre mujeres, es un libro de relatos, porque están también todos muy conectados, en donde de mujeres que viajan de y hacia Bogotá por diferentes razones, y como esa pregunta de la búsqueda de una comunidad, muchas veces de amigas, de una comunidad femenina, está ahí, pero en los bordes de esos cuentos están aves migratorias, están perros, perros que fueron compañeros, perros callejeros. Entonces es como que para mí esta novela fue como la forma de pasar esas inquietudes que estaban como en los márgenes de mi libro anterior y de pensar en personajes que se conmueven y que quieren tener una relación y una comunidad con seres más que humanos como al centro del proyecto, digamos. Pero me gusta que no se me había olvidado que esa parte está tachada en la editora, digamos, de esta mujer que es una exguerrillera que está contando sus historias para ser vendidas como pues las aventuras de esta mujer que escapó de la selva y de la guerrilla. Como ella cuenta que ella en la guerrilla tenía un perrito, que de hecho es bastante común, y le tocó dejarlo, ¿no? Y esa pregunta otra vez de ¿qué les pedimos a los animales más que humanos? ¿Cómo nos acompañan? ¿Qué tipo de compañía esperamos de ellos? ¿Qué límites hay para esa compañía? O sea, ¿cómo se abusa o no de esa compañía? ¿Cómo se traduce o no esa comunicación interespecies? Estaba ahí como una inquietud, pero encontré este espacio, o sea, encontré este tiempo y este espacio de la novela para como centrarme en él. Así que podían leerse los dos libros juntos. De alguna manera conversan, creo. Gracias. Muchas gracias. Creo que ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Entonces, pues de mi parte agradecerte, María, no solo el hecho de que estés aquí en la FIL de Guadalajara, sino el hecho de que nos hayas regalado este título, ¿no? Entonces, créanme las personas aquí que no se van a arrepentir si leen solo un poco aquí. Para mí personalmente es un libro que me dejó o que me plasmó un cambio en mi pensar en los animales, ¿no? Y pues nada, agradecer a las personas que asistieron y pues esperemos que haya la segunda parte, ¿no? Que ya platicábamos por ahí. Gracias por venir y gracias por las preguntas tan generosas. Gracias.